Los Lannister no actuamos como tontos. Señoras y señores, con todos ustedes, Tywin Lannister, una de las mentes más maquiavélicas de Poniente. Que si es el verdadero rey, pues no, oficialmente no. Pero créanme que ser el Ricky Ricón de los 7 reinos te da mucho poder, tanto o más que teniendo tus nalgas sentadas en el trono de hierro. Y que no te confundas al verlo despellejar su propia comida. Tywin es el tipo de líder que no tiene problema en ensuciarse las manos en la cocina o en la guerra, manteniendo a Joffrey y, aún más importante, a los Lannister en la cima del poder de los 7 reinos. Y luego te dirá, así se gana una guerra, entrando con su caballo ante el rey. Cuando muere Robert Baratheon, se desata el caos. Ned Stark, Robb Stark, Stannis Baratheon, Renly Baratheon y en el medio de todo Tywin Lannister. Se frota las manos y dice, tranquilos, aquí mando yo. Aquí aplica muy bien el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Y es que el apellido Lannister tiene mucho poder. Tywin solo estaba esperando el momento exacto para atacar con todo y así asegurarse que el apellido Lannister estuviera en lo más alto. Así fuera, con su nieto psicótico e incestuoso. Básicamente aprovechó la batalla de las Aguas Negras, en donde Tyrion hacía el trabajo sucio, con el fuego de Valyriu. Calma, mi amor. Aún están peleando. Vos. Milord. Él podía oírlos aullar en la noche. El cachorro tenía miedo. Pero su madre le dijo, tú eres un león, hijo mío, no debes tener miedo. Y cuando todo el mundo estaba celebrando o llorando, Tywin entra triunfal. La batalla terminó. Hemos ganado. Y se lleva el crédito, tomando inmediatamente el puesto de la mano del rey, ya que se suponía que mandaba el rey, Joffrey, y su mano Tyrion. ¡Yo soy el rey! Cualquier hombre que debe decir yo soy el rey no es un verdadero rey. Me aseguraré de que lo entiendas después de ganar la guerra por ti. Pero todos sabemos que uno es un mocoso sádico y el otro un hijo muy no deseado por Tywin. Y ahí es donde aprovecha Tywin para apoderarse de la mano del rey. Hijos han ensuciado el nombre de los Lannister demasiado tiempo. Cersei es su hija mayor y casi tan mala leche como su papá, solo que con más hormonas y más amor por sus hijos, que supongo que lo aprendió de su madre, porque si algo te tiene Tywin es frialdad con los hijos. Tomaré mi lugar como tu hijo y heredero, si dejas vivir a Tyrion. Hecho. Jaime, el hijo adorado, al que quería ver procreando herederos para perpetuar el apellido Lannister. Casi se le explota la vena de la frente cuando se enteró de que Jaime se había encadenado a la Guardia Real y a la vagina de su propia hermana. Tú que mataste a tu madre para venir al mundo, eres una malformada y vengativa pequeña criatura. Las leyes de los hombres te dan el derecho de llevar mi apellido y portar mis colores, ya que no puedo probar que no eres mío. Pero ni los dioses ni los hombres me harán que deje que conviertas a Casterly Rock en tu burdel. Tyrion, el bajito, la oveja negra o enana que Tywin desprecia con todo su corazón, culpándolo de la muerte de su señora esposa al nacer. Por supuesto, este resentimiento que Tywin se lo recuerda cada vez que puede, se convertirá en una bomba de tiempo. ¿Tywin? Y llegamos a uno de los momentazos, la boda roja, que no puedes derrotar a Robb Stark en el campo de batalla, pues invítalo a la que debería ser su boda y la convertimos en su entierro. A pesar de que no veremos a Tywin fraguando el plan, ya cuando vimos el trato de Roose Bolton hacia el pobre de Jaime Lannister, empezamos a intuir que las cosas habían cambiado, y aún más cuando empezaron estas tonadas. Se alía con Walder Frey y Roose Bolton, tipos más rastreros que unas cucarachas, y juntos acaban con los Stark en una masacre. Eso sería el destino de Robb y Catelyn. Y le pone un moño al poder Lannister. Tywin se anota otro golazo. Si hay una escena simbólica en el inicio de la 4ª temporada, es ver cómo Lord Tywin Lannister funde la espada de acero Valyrio, perteneciente a la casa Stark, forjando 2 nuevas espadas y deshaciéndose del símbolo Stark, el sello definitivo de que la casa Stark está acabada. Tywin desconociendo lo que pasaría en el futuro. Por si no quedaba claro, Tywin es de esos papás que quieren lo mejor para sus hijos. Bueno, sí, pero lo mejor significa exprimirlos para tejer alianzas de poder. Abarcar el mayor poder posible es lo único que le interesa a Tywin en su vida, obligando a su hija Cersei a comprometerse con Loras Tyrell. Mi padre una vez me dijo... A nadie le importa lo que tu padre te dijo. Pintaban para hacer un hermoso matrimonio, ¿no?
y obligando a Tyrion a casarse con Sansa Stark. Porque qué mejor que tener el norte en el bolsillo, así te tengas que casar con la segunda mujer más alta de esta historia. Toda una aventura para Tyrion llegar a la boca de Sansa. Básicamente en Game of Thrones, el amor no suele importar nada. Cuando al inefable Joffrey le da por morirse en mitad de su boda púrpura, la culpa recae en Tyrion. Cersei grita, ese enano lo mató. El día que tú naciste, yo quería llevarte al mar y dejar que las olas te arrastraran de allí. Y en vez de eso te dejé vivir. Y te crié como a mi hijo, porque eres un Lannister. Tywin, con la ceja arqueada, hace cálculos y dice, aquí hay una jugada. Si declaro culpable a Tyrion, lo meto en la guardia de la noche. Jaime por fin deja la guardia, regresa y me da nietos legítimos. Un planazo en la mente de Tywin. Lástima que las cosas no salen como esperaba. Deseo confesar. ¿Desea confesar? Tyrion entiende que aceptar ir a la guardia de la noche no es vida. Entiende que prefiere morir en batalla a vivir. Bueno, en este caso, prefiere que otro muera en batalla, apareciendo Oberyn Martell, quien quería vengarse y salió completamente trasquilado en este proceso, muriendo a manos de la montaña, y Tyrion queda condenado a muerte. Jaime, que es el único de su familia que aprecia a Tyrion, lo saca de la celda. Pero claro, Jaime no imaginaba que lo dejaría huérfano. Obvio, Tywin menos sabía esa parte del plan, y estoy seguro que Tyrion tampoco, ya que el destino, tan cruel como siempre, provoca un encuentro más que desafortunado, un encuentro rompecorazones. Tyrion ve a Shane, la prostituta que él amaba, en la cama de su padre luego de haberlo traicionado en su juicio. Le romperá el corazón a Tyrion. Padre trajo a mi esposa y se la dio a los guardias. Me llevó a las barracas y me obligó a mirar. Habría matado al hombre que me hizo eso. No hace falta decir la rabia que esto le produce. Tyrion transforma toda su rabia contra Shian, acabando con el amor de su vida. Lo que no sabía Tywin, mientras se desahogaba en el trono que todos los humanos utilizamos, con todo lo que estaba pasando en su habitación, cuando aparece ante él su hijo más odiado. Él entiende que está en una posición complicada. Así, su hijo le llega a las rodillas. Él está convencido de que con 2 palabritas manipulará a Tyrion. Pero Tyrion ya tenía una ballesta cargada y lista para disparar, sea cual sea las palabras que le dijera a su progenitor, y atizarle la flecha más humillante del mundo. El cerebro supremo, el hombre más temido, muere sentado en la poseta. Y no me digan que no hay justicia poética ahí. La muerte de Tywin deja un vacío gigante. ¿Por qué? Podía ser un desgraciado, pero era el desgraciado que tenía la familia unida. A punta de terror, pero unida. Sin Tywin, Cersei no tiene freno y se echa encima a la fe militante. Jaime vaga entre su amor incesto por Cersei y su anhelo de ser un tipo más decente. Tyrion huye de King's Landing y se convierte en la mano de Daenerys, otra historia épica. Total, la familia más rica del reino se queda sin la cabecilla, que realmente sabía manejar el poder. Un game over que, tarde o temprano, se sentirá en los 7 reinos. Y así llega el fin del cuento de un crash despiadado, causa y efecto puro y duro.